Saludos nuevamente. Nos encontramos en un tercer ejemplo de la resolución de triángulos oblicuángulos usando la ley de los senos. Recordemos que la ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos. Esos triángulos no rectángulos son oblicuángulos y los triángulos oblicuángulos se clasifican en acutángulo y obtusángulo. Aquí tenemos un ángulo obtuso, obtusángulo, un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque hay un ángulo obtuso. Ese ángulo, cuando lo demostremos, si ustedes observan, supera el ángulo de 90. Y el ángulo obtuso tiene medida comprendida entre 90 y 180. Entonces, ahí se observa, a diferencia del primer ejemplo, donde aparecía un triángulo acutángulo. Entonces, ¿cuáles elementos tenemos nosotros por aquí? Tenemos como datos el ángulo A, que vale 30 grados. Tenemos el ángulo C, que vale 20 grados. Tenemos que determinar el ángulo B. El ángulo B no se conoce. Me dan el lado A con una medida de 15 metros. Debo de determinar el lado B y el lado C. El lado B y el lado C. Entonces recordemos que en todo triángulo oblicuángulo los lados son proporcionales a los ángulos opuestos. En este sentido, vamos a relacionar A sobre seno A, ya que esa pareja se conoce completa, ¿verdad? Se conoce el lado y el ángulo. A sobre seno A igual a C sobre seno de C. No puedo decir B sobre seno B porque no lo conozco a ninguno. Los dos elementos son desconocidos. Entonces, debo de elegir la otra pareja donde se conoce un elemento. Y en esta pareja C y ángulo C se conoce el ángulo. Entonces digo C sobre seno de C. C sobre seno de C. De tal forma que en esa relación deben de conocerse tres elementos. De los cuatro elementos que se relacionan, siempre deben de conocerse tres elementos. Entonces vamos a sustituir. El lado A mide 45 metros. Y el seno A se refiere a seno de 30. Seno de 30 grados. Igual a C. C no se conoce, pero conozco el ángulo C. Entonces digo seno de 20 grados. En este sentido, el lado C, que es el que quiero, será igual multiplicando en cruz. Ahí 45 por el seno de 20. 45 por el seno de 20 grados. Y divido por quien le acompaña en cruz. Ahí a C le acompaña 30, ahí en cruz. Entonces, entre el seno de 30. En ese sentido, tenemos 45 por el seno de 20. Brian, búscame el seno de 20 grados. Dime, ¿qué le dio? 0.34, correcto. 0.34. Y el seno de 30 igual a 0.5, correcto. Brian, multiplique 45 por 0.34. ¿Qué le da? 15.3. 15.3, correcto. 15.3. Divídelo entre 0.5. Eso te da 30.6, correcto. 30.6 metros. Lo vamos a llevar a 31 para redondear. Vamos a decir que el lado C mide 31 metros. Ahí, igual o más o menos a 31 metros. Ya tenemos el lado C, 31 metros. Vamos a completar el interior del triángulo para poder determinar el lado B. Entonces, vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí. Y vamos a determinar el ángulo B. El ángulo B es igual
a 180. Recordemos que la suma de la medida de los tres ángulos interiores es igual a 180. En ese sentido tengo 180 menos 30 menos 20. Eso me va a dar que el ángulo B es igual a 180. Si sumamos menos 30 más menos 20 me da menos 50. El ángulo B es igual a 180 menos 50, que me da 130 grados. Ángulo B, 130 grados. Observen que superó los 90 grados. ¿Por qué? Por la apertura, la forma que tiene, supera los 90 grados. Su valor comprendido entre 90 y 180. Un ángulo obtuso, mayor de 90 y menor que 180. Por eso este ángulo es obtusángulo. Ahí, esa clasificación, obtusángulo. Bien, entonces solamente nos resta ya determinar el lado B para que la figura esté completa. Vamos a determinar el lado B para que la figura esté completa. Vamos a relacionar a B con su ángulo opuesto, B sobre seno de B, y lo voy a relacionar nuevamente con A sobre seno de A sobre seno de A. También podría ser C sobre seno de C y le va a dar lo mismo. Entonces, B no se conoce, vamos a sustituir, B no se conoce, pero el seno de B me refiero al seno de 130 grados. Seno de 130 grados igual lado A, que vale 15 metros, entre el seno de A, que es seno de 30 grados. En ese sentido, despejando B, multiplicamos en cruz. B será igual a 15 por seno de 130 y 15 por el seno de 130 grados, y eso lo vamos a dividir por quien le acompaña en cruz, multiplicando B, seno B, entonces dividir seno de 30 grados, seno de 30 grados. Si buscamos en la calculadora, Brian, búscame el seno de 130, 0.77, ok, 0.77, y el seno de 30, que es 0.5, correcto. Ahora multiplica, mi hijo, multiplica 15 por 15 por 0.40, pero observamos aquí la sustitución, que pusimos 15, 45, repetimos, B sobre seno B, A sobre seno A, pero en la sustitución aparece un 15 que no existe. B no se conoce. Seno de B, seno de 130. Ese 15, no hay 15. A vale 45. A vale 45. ¿De dónde salió ese 15? 45. Entonces, multiplicando en cruz, 45. Ahí. 45 por el seno de 130. Aquí. 45. 45 por el seno de 130. El seno de 130 es 0.77 y el seno de 30 es 0.5. Ese 15 no figura, sino 45. Pues bien, multiplica ahora 45 por 0.77. Dime, 34.65. Ok, 34.65. Divídelo entre 0.5. Entre 0.5, ¿qué te da? 69. Ok, 69. Esa es la medida del lado B. Si ustedes observan, el lado B es mayor que todo, pero también está opuesto al ángulo mayor, que es 130. Entonces, 69 metros. Significa que de acuerdo a la medida del ángulo será también el lado. Observen que el ángulo más pequeño es 20, sin embargo tiene el lado más pequeño de 31. El ángulo que le sigue en orden ascendente es de 30 y tenemos un lado al frente de 45, mayor que 31.
Pero observen que el ángulo mayor es 130. ¿Y quién tiene al frente? ¿Quién se le opone? Una medida mayor, 69 metros. Entonces, es como lo dice la definición, que en todo triángulo oblicuángulo, los lados, la medida de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Pues bien, gracias y nos vemos en otro encuentro. Ya para la próxima presentación vamos a explicarle resolución de triángulo oblicuángulo usando la ley de los cosenos. Ley de los cosenos vamos a utilizar ya en la próxima presentación. También tenemos ley de la tangente, cotangente. Todas las funciones tienen sus leyes y todas ellas nos ayudan a resolver triángulos oblicuángulos. Pues gracias y sigan compartiendo todas estas explicaciones. Sigan suscribiéndose al canal, compartiendo con sus amigos para que ellos también estudien matemáticas con el profesor Valerio. Nos vemos en un próximo video con la ley de los cosenos. Así que ya ustedes saben, les invitamos.